¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de la generación Silver. Vamos a conversar hoy día con Valeria Cox. Valeria Cox es de esas personas que buscan talentos que tienen que ver con el encuentro de personas para trabajos ejecutivos. Tú eres Managing Partner de Stanton Chase y esto de buscar personas para talento ejecutivo, ¿qué tanto el talento ejecutivo tiene pelo de un color o tiene pelo de otro color? ¿Blanco o de otros colores? Bueno, muchas gracias por la invitación y Encantado. bastante, porque somos una sociedad que nos gusta como encasillar y tenemos muchos prejuicios y paradigmas. Por lo tanto, dentro de las distintas y las organizaciones tienen sus propias culturas y subculturas, por lo tanto, tienen sus propios paradigmas y sus propios sesgos, conscientes o inconscientes, dentro de lo que significa la búsqueda de talentos también. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de promover ahí es justamente combatir esos sesgos para lograr buscar al mejor talento y sin sacándonos esos prejuicios que pueden llevar a cometer errores o no atraer a los mejores. Déjame hacerte una pregunta absolutamente crazy. ¿Cuál es la persona que tú has de alguna manera promocionado para la pega más vieja que te ha tocado entrevistar? Que tú has dicho, mira, esta persona tiene, te voy a inventar, 75, 6, 76 años, pero creo que todavía puede dar y creo que la voy a promover. ¿Cuál es la persona más de mayor edad que tú has promovido para un cargo ejecutivo? Mira, en este momento no me acuerdo de la persona, pero ya te adelanto que una de las cosas que hacemos justamente como buenas prácticas para evitar el edadismo es que no preguntamos la edad. Y a veces eso nos cuesta algunas tensiones con nuestros clientes, porque te preguntan, bueno, ¿y qué edad tiene? Claro. Sí, digo, mira, yo no pregunto la edad. Y en el fondo, así como no pregunto otras cosas, no pregunto si está casado, si están separados, si tienen hijos, si no tienen hijos, si espontáneamente te lo declaran en una entrevista, no pasa nada, pero no es algo y tampoco algo que yo vaya a poner en un informe, no me parece relevante. A mí lo que me parece relevante es o la experiencia a veces técnica o lo que se requiere para calzar en esa organización o en ese rol de liderazgo. Por lo tanto, obviamente uno por las conversaciones, por la edad en que salió de la universidad o qué sé yo, tú deduces más o menos y entiendes en qué target está. Y sí me ha tocado como defender o promover a candidatos o candidatas que son mayores que lo que el cliente está buscando. Y ahí es donde tenéis que poner esos argumentos de por qué tú crees que esa persona sí es buena para esa posición. Y por ejemplo, a veces a priori te encasillan un poco los roles o la descripción del rol. Estamos buscando a alguien que sea hombre, que esté entre 40 y 50 años, etcétera, etcétera. Y de alguna manera yendo más, nosotros tratamos de profundizar más en las necesidades y en los dolores del cliente para lo que necesita a esa persona, más que en dime lo que tú quieres en términos de checklist, porque al final lo que uno quiere resolver es ese problema o ese dolor o buscar la solución. Déjame preguntarte otra cosa que es interesante cuando tú interrogas a personas para un objetivo determinado. A ver, cuando tú conversas con alguien, independientemente de la edad, pero incluyendo la edad, pero independientemente de la edad, tú siempre empiezas a notar cosas. Notas, por ejemplo, por la forma en cómo mueve la cabeza o cómo mueve los ojos, si es que la pregunta que tú hiciste
molestó o no me molestó. Esto es casi como ¿Mm? esa película que da Netflix que se llama El Mentalista, que Sí. saca toda una serie de conclusiones a partir de la lectura de la gente. Cuando una persona mayor y sabe que es mayor, va a buscar trabajo, va pensando, esta es mi oportunidad, o va pensando, no puedo dejar ninguna crema porque eh, me- lo único que necesita la persona que habla conmigo es una excusa para decir que no. Mira, depende de la persona, te pasa de todo y también depende del momento en que estás. Por ejemplo, pasa que hay gente que a los 50 años pierde su pega por distintos motivos, porque la empresa se acabó, y es muy difícil volver a insertarse. De hecho, está comprobado y hay cifras que sobre los 50 te demoráis más de un año y la gente joven se demora 4 o 6 meses, ¿te fijáis? Pero depende también de ese momento, porque a uno le pasa que al principio cuando te llaman y te dicen, mira, estoy buscando 50, 55, estoy empezando a buscar, mira, salí de mi último rol porque determinada razón y estoy empezando a buscar y para que me tengan presente, juntémonos. Bueno, y esa conversación cambia a los 6 meses. Esa misma persona te llama y te dice, oye, sigo activo buscando, acuérdate qué ha pasado, oye, no ha habido nada como para mí, y al año puede ser que pase lo mismo. Entonces, obviamente esa misma persona al mes y a los 12 meses no tiene la misma actitud ni la misma ansiedad. Entonces también hay que entender y leer un poco eso. Déjame hacer una pregunta que es un poco complicada, Valeria. La edad es importante para cuando te preguntan cuál es el salario que ofrece el trabajador. Te dice, tú mirando a una persona que te dice tengo 75 años, uno evalúa o no evalúa a ver cuánto tiempo más lúcido estará y por lo tanto lo que le puedo ofrecer. ¿Está ese salario asociado a la edad A ver, yo creo que yo, o a la capacidad que tiene? sí, yo creo que no lo hago porque, bueno, me entreno y estoy en este tema y es parte de mi convicción, pero obviamente que sucede y que hay gente que o te dice, a lo mejor un gerente general, me ha pasado, gerentes generales reconocidos de grandes empresas que salieron o jubilaron o salieron y que están buscando nuevamente. Tú sabes que hoy día Sí. vivimos, nos quedan 30 años más y tampoco la gente que tiene asegurado esos años son contados con una mano, digamos, y tenéis que seguir activo, no solo por salud mental, sino que económica también. Y a un cliente le decís, mira, pero es que ¿cómo le voy a ofrecer yo un cargo de gerente comercial si él era gerente general de no sé dónde? O sea, yo no le... Es No, como disminuirlo. está sobrecalificado, no le voy a poder pagar lo que ganaba, va a querer irse si le aparece otra oportunidad mejor, etcétera. Así, queremos a alguien más, que nos dure en la empresa. Y frente a todo eso es como súper absurdo, porque esa persona ya sabe que tuvo su peak en términos de cargo, renta, responsabilidad, incluso de estrés. Ya no quiere eso, no está buscando eso. Entonces están súper abiertos a seguir activos, a estabilidad, a algo que le permita estabilidad en esa otra etapa, con menor salario, incluso porque no, a lo mejor o no tiene las necesidades de ese momento o no aspira a lo que significa ese salario en ese momento. Entonces, y además, esa persona te va a durar mucho más que uno de Sí. 45. Oye, a ver, es que es bien importante lo que estás diciendo porque me lleva a otro concepto que está siempre asociado a la edad. Eh, y ese concepto es inevitablemente parte
de las personas mayores. Ese concepto se llama experiencia. Ujú. Es decir, todo lo que tú has vivido y las cosas así. ¿Tiene la experiencia un peso distinto, por ejemplo, a la sabiduría? Que no es experiencia, Sí. es a ver, aquello que tú conoces o aquello que tú sabes, etcétera, que tan clever eres en determinadas cosas, pero la experiencia para una empresa, me imagino, es, oye, él ha estado en situaciones difíciles de empresa, él sabe cómo contratar, él sabe cómo las cosas que pasan al interior. ¿Qué tanta experiencia tiene si tiene tanta edad? Yo siento que eso se valora poco. Ah, mira. Se valora poco en lo profundo y en la convicción real, porque siento que se valora en lo superficial, pero en lo que significa, porque tú ganas y pierdes cosas. A lo mejor efectivamente esa persona no está como con la energía que tenía Sí. a los 40, no está a lo mejor incluso no, cognitivamente súper Clever, claro. clever, pero esa experiencia tiene un valor demasiado potente y tú puedes complementar esos equipos. Entonces, ¿qué pasa cuando las organizaciones transforman equipos o reemplazan esa persona con experiencia por una persona con menos experiencia, a lo mejor técnicamente más actualizado o mejor, lo que quieras, pierdes esa experiencia? Y yo siento que eso no se valora, fíjate. Mira. Se valora más lo técnico. Hoy día también el mundo es mucho más ágil, más flexible, entonces la flexibilidad es una competencia hoy día súper importante. Y eso, el tema de la flexibilidad, a veces cuesta un poco con las personas mayores porque tienen una estructura un poco más rígida. Entonces, hay que, hay que complementar esos equipos para que esa experiencia no se pierda. Por eso nosotros trabajamos mucho en Stanton Chase con los planes de sucesión en las empresas. Planificar esas sucesiones. Cómo hacer dentro de una organización para que no se evaporen el talento, incluso no necesariamente en la gente que va a salir por edad, sino que en algún cargo crítico que se te puede ir o a la competencia o se te puede ir en otro lado. ¿Cómo capitalizas, en el fondo, esa experiencia que han tenido o en tu organización o en el negocio o lo que sea? Entonces, ese es el valor finalmente de la diversidad en general y de la intergeneracionalidad. Nosotros, además, soy directora de una fundación, Fundación Más, donde justamente nos dedicamos a elevar este valor de las personas mayores en nuestra sociedad. Y una de las cosas que hacemos es estas mentorías intergeneracionales dentro de las empresas. Oye, ¿y qué tanto una persona mayor lleva sus propios problemas a la oficina? ¿Qué tanto? No estoy hablando solamente de problemas que tengan que ver con su capacidad cognitiva o su sabiduría, no. Estoy hablando de las personas, qué sé yo, tienen una mayor posibilidad de estar, qué sé yo, enferma o estar en determinadas situaciones particulares. Hay gente que prefiere reunirse dentro de la oficina básicamente con gente más joven. ¿Qué tanto la edad pasa a ser una cosa que identifica a la persona? Yo creo que en eso de los problemas no tanto, porque yo te diría que es más, tiene que ver más con la personalidad, el carácter y la personalidad de cada uno más que con la edad. Sí te podría decir que quizás hay una mayor tendencia que la gente de una generación más grande es como que en el trabajo independizaban quizás mucho lo que era su trabajo de la vida, de su vida personal. Como que había menos siento yo que no existía esas conversaciones quizás más desempaquetadas, más
había más aprensión también a declarar cuando tú no sabías de algo. En ese sentido yo creo que la gente joven es más relajada en ser en la pega como eres en otro lado, que para mí ver es un valor, digamos, y de alguna manera ahí podría haber alguna diferencia. Ahora, otro factor súper importante, creo yo, es qué tanto una persona mayor tiene ganas o tiene capacidad para renovarse. Me explico. Una de las cosas que son obvias en esta materia es cuando te cambia la tecnología que te llega a la oficina. Te llega una tecnología digital. Tú naciste en lo analógico y sin embargo llega una que es estás lleno de gente en la oficina que hace todo mucho más rápido que tú. Y tú normalmente, probablemente tienes una especie de una aprensión, te da un remesón interno de, a ver, no voy a estar a la altura de esto. ¿Qué tanto la cosa tecnológica pasa a ser un separador de personas? Bastante, Sí. bastante, pero yo creo que ahí es una de las cosas donde se tienen que reentrenar esas personas mayores en bajar la barrera. Ni siquiera es como no la necesidad de aprenderlo o convertirte en un experto. Pero si tú bajas esa barrera y realmente asumes que a lo mejor en eso no vas a ser experto, pero sí te puedes acompañar de personas que sean expertos e incluso declarar que algo no sabes, yo creo que eso es clave para poder mantenerse finalmente, porque en el fondo si tú te opones, hay muchas cosas que no van a cambiar y que el celular entró y se va a quedar, la tecnología entró, se va a quedar, la inteligencia artificial entró y se va a quedar, y uno ve de repente hay gente que hay mucha resistencia a los cambios, y eso es algo que efectivamente que justamente es una crítica de la gente más joven a la gente mayor, que son demasiado rígidos. Y es algo que yo creo que la gente mayor debiera ablandar. Veámoslo exactamente al revés. ¿Cuál es el valor que para la gente más joven tiene el que de repente tengas una persona con mucho recorrido, con mucha experiencia, que sabe cosas que tú no tenías ideas que existían o que sabías, que tiene una capacidad de poder entender el mundo en el cual tú estás viviendo? ¿Qué tanto se te acercan? ¿Qué tanto te preguntan? ¿Qué tanto te valoran? Yo encuentro que es un valor tremendo. No necesariamente se valora mucho en la gente joven y no necesariamente se valora mucho en las empresas. Y por eso creo que como sociedad tenemos que visibilizar ese valor. Porque lo que decíamos antes, no necesariamente desde lo técnico, pero alguien que tiene experiencia de 40 años en el mundo laboral, obviamente ha vivido crisis, ha vivido millones de negociaciones, ha liderado equipos de diversas características, y todo eso es un valor tremendo que los jóvenes no lo tienen porque no es imposible, por años, por edad, digamos. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. A ver, oye, tú estás asociando esto de lo que nosotros llamamos la generación silver, las personas que son mayores, con una variable que es particularmente, yo creo que hoy, determinante. Y esa variante es, a ver, ¿cuánto se entiende de cómo el mundo está funcionando? Tú lees los diarios, todos leemos los diarios, vemos noticias, y de repente nos damos cuenta que está la crema en el Medio Oriente, pero ya ha estado hace bastante tiempo, pero también está en Rusia con Ucrania, pero también hay problemas donde empiezan a cambiarse de signo ideológico los presidentes de los países de un lado para otro, y
uno no es un mundo que uno haya visto mucho, pero sí es un mundo donde tú, de alguna manera, teniendo una mayor edad, puedes entender por qué pasan esas cosas, por qué la gente vota de una manera y distinta totalmente a la elección siguiente. Sí, que hay cosas, ¿Qué tiene que ver la edad con eso, por ejemplo? hay O la cosas que conocimiento. son de comportamientos sociológicos, socioculturales y que se pueden explicar, eh, pero también hay algo súper importante que siento que hay hoy y que no existía antes, que es esta globalización. Antiguamente las comunicaciones eran mucho más lentas, entonces vivir en Chile, que yo siempre digo que vivimos en una burbuja entre el Pacífico y la cordillera, no mirábamos mucho para afuera y seguimos mirando poco o menos de lo que yo creo que deberíamos. Entonces vivíamos mucho más en silos y de alguna manera era quizás más fácil, porque más fácil entenderse, pero esta globalización en que todo es inmediato, en que las comunicaciones, bueno, la profesión de ustedes, ¿para qué decir? Hoy día somos todos periodistas porque estamos todos reporteando. O sea, ¿Ah? la competencia la tiene una persona en el celular de su bolsillo. Exacto, entonces eso es un componente nuevo. Y quizás ahí también la gente más joven, los viajes. Hoy día la gente joven viaja con una facilidad porque es mucho más barato, porque es mucho más fácil, porque hay más oferta, digamos, de cómo poder hacerlo. Y eso te abre la cabeza Sin duda. sin duda. Ahora, dime una cosa. Vamos a llegar a un área que es compleja, porque es un área que naturalmente afecta más a personas mayores que a personas menores, que es la salud. Sí. ¿Cuánto se gasta hoy día en Chile, por ejemplo, en salud? ¿Cuánto se gasta y cuántas personas que son capaces de recibir a una persona por una enfermedad derivada de la edad? ¿Cuántos ancianólogos tenemos? No, es una brutalidad. Imagínate que la tasa de natalidad hoy día es menos de un hijo. O sea, de aquí al 2020, en el 2028 está pronosticado que ya van a haber menos nacimientos que personas mayores. Entonces, es insostenible o sea, el sistema de pensión y el sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país es insostenible como lo conocemos y como está diseñado si es que no integramos también cambiar la edad de jubilación, si no incorporamos y realmente le damos el valor de las personas mayores a la sociedad, flexibilizamos fuentes de trabajo, por ejemplo. Yo viví en Australia y hace muchos años, y me acuerdo que una cosa que me llamó mucho la atención era la cantidad de trabajos para personas mayores, trabajos o esporádicos ¿cómo se llama? O por tiempo. Lo mismo pasa en Japón, fíjate. Yo lo vi Toda la también. gente en turismo, por ejemplo, eran mayores y tenían toda la paciencia del mundo para explicarte dónde quedaba esto, dónde quedaba lo otro, pasarte el folletito en esa época todavía, el mapa, ayudarte con indicaciones. Y yo decía, esto es una genialidad. ¿Cómo no promover más industria, más roles, más flexibilidad? Bueno, la ley hoy día, eso es un poco una de las cosas que quiere promover la ley integral de personas mayores que recién se está tramitando, pero tú sabes que para eso hay que ponerle un poquito más de urgencia para que generar eso rápido, porque... Mira, hay una cosa muy parecida a esa que sucede en Estados Unidos, que se puso hace más o menos unos 35, 40 años atrás, que es que mucha gente mayor, que ya ha jubilado, atiende trabajo en los parques. Uh-huh. En los parques, porque básicamente lo que hacen es llevar a las personas, decirles lo que hay, etcétera, y ganan un salario y, por cierto, se miran al espejo y son personas vigentes, absolutamente vigentes. El problema es, y por eso te quería preguntar esta pregunta, a ver, ¿cómo se mide
la vigencia de una persona mayor de 55 o 60 años? Muy buena pregunta, ¿eh? Nunca me la había hecho, la verdad. Eh, y yo creo que también obviamente es relativo, no No hay hay una un regla, estándar, claro. un estándar. Eh, y yo creo que también depende como para qué, ¿te fijáis? ¿Para qué tipo de función? ¿Para qué tipo de actividad también? Porque ahí pueden haber, por eso que yo creo que esto del trabajo flexible es una muy buena oportunidad, porque de alguna manera, claro, a lo mejor no vaya a ser capaz de tener una jornada full time o un trabajo pesado o lo que quiera que a lo mejor hayas hecho antes, pero sí todavía estás activo para otras cosas. Y ahí viene todo lo que es hoy día que se habla del reskilling y el upskilling, de cómo nos recapacitamos en otras cosas. A lo mejor tú eras obrero y obviamente a los 70 no vas a poder seguir siendo obrero, pero sí puedes hacer otra cosa. Entonces, oportunidades de recapacitaciones, de transformación dentro de lo que uno puede hacer, es lo que yo creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo, porque vamos a reventar el sistema y yo digo, esto es una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara y se viene ahora. Sí, claro. Y hay otra, tú hablaste del edadismo, que es básicamente este choque que existe entre personas de edades muy dispares, muy diferentes, que se da más o menos entre las personas mayores de 50 y los muchachos que vienen saliendo de la universidad, etcétera, acá y allá. Pero yo te quería preguntar, ¿existe un edadismo? Yo me imagino que tiene, como diría un letrero del tránsito, dos sentidos. Está el edadismo, que la persona eh, más joven ve en una persona mucho mayor y dice, oye, este gallo ya no puede ni siquiera pegarle la pelota de fútbol, digamos que vamos a estar jugando con él haciendo cosas así, ya, ok. Pero está al revés también. Está la persona mayor que mira a todos los cabros como pendejos. Sí, y que son poco Mira tú comprometidos. cuál era la cosa que se decía un gobierno que llegó con mucha gente joven, independientemente todavía no había alcanzado a decir y ya eran los gallos que no tenían experiencia y todas las cuestiones. Bueno, hay un choque ahí, Muy fuerte. una brecha etaria que, ¿cuáles son de alguna manera los daños que provoca una brecha de esas características? Tremendo, porque no permite avanzar, no permite crecer. Y lo primero que hay que hacer es asumir que todos tenemos sesgos inconscientes y conscientes, que es lo que tú estás contando ahora. Entonces, cuando yo asumo que por mi naturaleza, por dónde nací, por qué edad tengo, por dónde soy, tengo sesgos inconscientes con distintas cosas, personas o situaciones, tú aprendes a tratar de no verlo desde ahí. Ya. Entonces, eso es lo que yo creo que ambas generaciones y todas las generaciones debiéramos hacer. Es como entender desde dónde viene el comentario, desde dónde viene. Entonces, empatizar para lograr encontrar los puntos comunes o en los valores de ambas partes, más que las diferencias. Y eso, ¿tú lo has visto dónde se ha logrado así con creces? ¿Donde hay algún lugar o algún país o alguna situación donde tú digas, mira, estos gallos llegaron a una forma de poder fraguar a las personas de distinta edad para el trabajo común? Bueno, sin duda los que llevan la batuta en esto es Japón. Y hay otros países también, Me desde imagino los nórdicos deben ser los un poco así. nórdicos, Sí. sí, desde distintos ámbitos. Hay algunos desde políticas públicas, otras de normativas legislativas, otros y que poco a poco van convirtiendo cultura, ¿te fijas? Porque al final, claro, hay cosas que espontáneamente son muy difíciles que se den o se demoran demasiados años en lograr. Entonces, a veces tenemos que meterle presión con alguna norma, con alguna ley, como esta ley ahora de personas, de ley integral de personas mayores. Yo soy de la idea de forzar
para que las cosas ocurran más rápido de lo que hoy día nos podemos permitir. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, desde el tema de las cuotas famosas, en temas de diversidad en general, el forzar ahora, esta ley lo que hace, de distintos puntos, pero por ejemplo va a obligar a las empresas o organizaciones de entretención a que tengan al menos un 50% de descuento para las personas mayores, por ejemplo. Y eso va a ser por ley. Por ley también va a promover, todavía faltan las bajadas de cómo se van a hacer cada una de las cosas, pero del trabajo flexible, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que van a ayudar a que al menos se generen cambios un poquito más rápidos que sin tener, lamentablemente, la norma o la regulación. ¿Te fijas? Déjame preguntarte por otra cosa que tiene que ver un poco con la reinvención. Pero hay ciertas personas que llegan a un momento dado y donde dicen, oye, necesito tomar un par de clases para entender algo nuevo que está sucediendo. ¿Cómo es la oferta de eso? ¿Hay oferta para eso, para recibir gente mayor que normalmente tú digas, bueno, esta persona ya está listo para jubilar, o etcétera, y la persona dice, oye, yo tengo ganas de aprender, no necesariamente la tecnología, sino que, a ver, otra cosa. Una vez se mete en un curso de filosofía, para eso hay malos. O sea, yo creo que menos de lo que deberíamos, porque no son temas que hoy día le estamos dando la importancia. Al final es como lo urgente siempre se termina comiendo a lo importante. Hay en las municipalidades, en fundaciones, nosotros en Fundación Más es un poco lo que hacemos también. Aquí mismo, en el lugar donde estamos, que es junto con Mall Plaza. en Mall Plaza, aquí en el Silver lugar. Sí, la Galería Silver. La Galería Silver acá, estos lugares donde pueden interactuar. Bondap es una plataforma exclusiva para personas mayores y genera redes, pares, gente de intereses comunes. O sea, hay oferta, creo que tenemos que hacernos cargos. Además, todos tenemos las empresas. Yo creo que esto para que realmente produzcamos cambio es algo, tienen que haber el mundo privado, el mundo civil y el mundo político alinearse con este tema, porque es un tema de todos. Todos tenemos, o todos estamos ahí, o vamos a llegar ahí, o tenemos a alguien ahí, y en el fondo tenemos que hacernos cargo de qué hacemos. Las personas mayores, ¿sientes tú que de alguna manera empatizan naturalmente con personas de la misma edad? ¿O necesitan primero escuchar, necesitan primero ver, percibir, pero no solamente por la cantidad de pelo blanco que tienes o por la cantidad de arrugas que tienes, automáticamente tú eres la persona con la que yo me gustaría comunicarme? Yo creo que depende de para qué. Si es para una conversación, si es para un trabajo, si es para un almuerzo, o sea, porque incluso personas mayores, yo he visto en las empresas que tienen mucho prejuicio de contratar personas mayores. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la razón? Como las que te comentaba, por ejemplo, que alguien que dure, alguien que esté más al día, que conozca las tendencias, que sea más flexible. Yo tengo 70. ¿Por qué alguien de la edad mía podría tener menos conocimiento de la noticia que alguien que tenga, no sé, 25 o 30 años? ¿Cuál podría ser esa razón? No hay una razón, y no es la noticia. Ahora quizás otras cosas, que es como el acceso, o el qué tipo de noticia, porque a lo mejor tú consumes un tipo de noticia. Hay otro segmento que puede consumir otro tipo de noticia. Entonces, por eso que al final todo siempre
es súper depende, y por eso la dificultad hoy día en las organizaciones de administrar esos intereses, beneficios. Hoy día la gente más joven se mueve por el propósito que esté súper alineado con su propósito de vida personal. Hoy día hay mucha gente que nos declara abiertamente, oye, yo no quiero ponerle nombre a tipo de industria, pero yo este tipo de industria, si es para este tipo de industria, yo no estoy disponible. Si es para esta empresa, no estoy disponible, porque en realidad yo soy súper deportista y no estoy súper en contra de lo que venden, por ejemplo, o cualquier... Y antes de saber ni qué cargo es, ni cuánto van a ganar, ni de qué se trata, nada. Entonces, ese tipo de cosas, por eso te digo que yo creo que sí, ahí hay una diferencia generacional que antiguamente no existía tanto eso. Hoy día el trabajo ya no es la relación que tenemos hoy con el trabajo es distinta según las generaciones. Ya no trabajamos, o sea, trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Y eso tiene que ver un poco por los objetivos como en la vida. ¿Y la lógica empresarial no desbarata eso? No, porque las empresas también tienen sus propósitos y también conviven y tienen un rol social, y eso es lo que los directorios de alguna manera también tienen que velar. ¿Ah? La gobernanza de una organización incluye este rol social y de alguna manera se puede convivir. Hay personas para todo también, ¿te fijas? Hay personas para distintos tipos de estructuras, de culturas, y hay de todo para todo, y por eso que la pega que nosotros hacemos en Stanton Chase de buscar ejecutivos, no necesariamente el mejor va a ser el más preparado o el que más sabe. Y muchas veces te pasa, oye, pero quedó esta persona, yo lo conozco y yo sé mucho más o qué sé yo, y resulta que uno no elige al mejor por el que más sabe o el que más experiencia tiene, sino que también en quién va a calzar con esa cultura, con esa estructura, con esa organización, con ese estilo de liderazgo, con ese jefe. Entonces, eso es lo que hoy día hay que administrar. Es curioso, yo creo que salvo los católicos, los cristianos, digamos, todos los grandes jerarcas, jefes de las grandes religiones y de las cantas son viejos. Jesús tenía 33 años cuando murió, según lo que dice, pero era joven para todos los efectos prácticos, y por eso quizás también lo miraban de alguna manera. Pero aquí, ¿qué tanto sientes tú? ¿Cuál es la edad en que a ti te empiezan a mirar o preguntar las cosas 2 o 3 veces por si te equivocaste? No, yo creo que es súper relativo dependiendo del contexto, en el fondo. Obviamente, una habilidad matemática, tecnológica, filosófica, es súper distinto, ¿no? Es muy distinto. Obviamente un ingeniero, y lo notan, y de repente te dicen, pucha, yo ya no me calculo tan rápido mentalmente como lo hacía, no sé, hace 20 años atrás, pero me doy cuenta de eso. Pero me doy cuenta y lo suplo, me apoyo. Al final lo que tienen que hacer esas personas en la organización es como un poco liderar, complementarse, apoyarse bien. Si al final, ¿qué es un buen manager, un buen gerente? Es quien articula, sí, en quien selecciona a un buen equipo y es capaz de confiar y delegar y al final de administrar. Tenga la idea que tenga. Exacto. Valeria Cox, Manager Partner de Stanton Chase, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí. Y momento, viene un regalito que te trae. Ay, no. Sí, no, sí, nosotros somos muy dadivosos. Hola. Adelante. Vi que estaba grabando y les quise traer este regalito de La Nuez, mi emprendimiento. Son alfajores de Chuchuflis, así que se lo voy a dejar Qué acá. amor. Deja ahí. Y este es un regalito para ti. Te pasaste amorosa. Para los dos sacamos regalo. Sí, ¿viste? Sacamos regalos. Gracias. La nuez siempre está con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Oye, un honor, Fernando. No, encantado por haberte tenido. Y a todos ustedes, Generación Silver, estamos muy vigentes. Así es.